Amigos, amigas, que estamos convocados aquí por el segundo encuentro virtual latinoamericano del FLADEM, el EBLEM. Muchas gracias por acompañarnos y muy agradecida también con toda la organización por la oportunidad de comentar un poquitito sobre este tema central que nos preocupa en el seminario, y es: en esta educación musical actual hay una situación conceptual entre los métodos, los modelos, los enfoques, las modalidades, incluso las modas pedagógicas, y de eso quisiera que platicáramos un poquitito, y voy a acudir en varios momentos a citar a esta gran pedagoga latinoamericana, a nuestra amada maestra Violeta de Gainza, a quien dedico estos comentarios. Bueno, empezaré diciendo que el mundo de ciencia ficción en el que vivimos parece calcado de una película de aquellas que los que ya habíamos nacido en los años 80 veíamos como futuristas. Y es como si el presente hubiera sido alcanzado por el futuro, ese futuro que quizá retrocedió hasta este momento para jalarnos hacia sí, en espera quizá de que podamos seguir adelante. En ese juego de dimensiones, permítanme colocar como un elemento que constituirá nuestro universal para comenzar en este momento. Digamos que ese universal o universo será la educación musical, que es el motivo y el fin de los esfuerzos de muchos de los que nos encontramos convocados aquí el día de hoy. Quiere decir que todo se centrará en pensar en esa educación musical y en ese proceso de musicalización, es decir, de la forma en la cual ingresa al ser humano, o el ser humano es impactado por la música, la interioriza, la procesa y luego la vuelve a exteriorizar. Bueno, entonces yo pensaré diciendo que creo que la educación musical es como un universo donde se ubican dos mundos paralelos. Y esos dos mundos paralelos los aprendí con Violeta precisamente, donde ella planteaba que hay un gran modelo que ella ve como un modelo curricular y otro modelo como modelo artístico. Entenderemos modelo como un arquetipo, como un punto de referencial, es decir, que nos permite enfocar o dirigir la atención hacia un asunto, hacia un problema. Estos dos mundos constituyen verdaderamente una especie de sistemas. Son como dos dimensiones, pero si bien tienen naturalezas y propósitos distintos, también imagínense esos mundos paralelos como en una película, siempre de ciencia ficción, en la cual se abren portales que comunican y que una persona se puede trasladar de un mundo al otro, se van moviendo, a veces sin darse cuenta, a veces interrelacionándose. Bueno, diremos entonces que por un lado tenemos nosotros los modelos lineales, que han sido surgidos y propuestos desde la educación general. Estos modelos lineales nos son colocados también al mundo musical, porque son utilizados en la mayoría de carreras artísticas, en la mayoría de carreras que forman músicos y en la mayoría de carreras que forman educadores musicales. Por lo tanto, mientras la música es un ente global, porque recordemos que en un trozo de música está junto el ritmo, el sonido, la armonía, la melodía, todo es una globalidad. El modelo nos pide a nosotros fragmentarlo y secuenciarlo. Estos modelos lineales a la vez son modelos oficiales y reconocidos, incluyen diseños curriculares diversos, son académicos, dan cabida a propuestas metodológicas. Por supuesto me estoy refiriendo al método didáctico, no al método genérico, es al método didáctico específico. Ya estaba en crisis desde hacía mucho tiempo, pero ahora con la pandemia se ve agravado, y con la virtualidad, que por una parte da acceso a espectros amplios, siempre que tenga internet, y por el otro lado deja fuera a quien no tenga los fondos para conseguir un teléfono, por sencillo que sea,
en el cual tiene que colocar tiempo de aire pagado para conectarse. Ya al respecto, en el año 2009 aproximadamente, Violeta opinaba: mientras algunos colegas míos escogían dedicarse a analizar el modelo pedagógico monopolizador, o sea, curricular, describirlo, comentarlo e inclusive actualizarlo, detallando cada vez con mayor obsesión los planes, programas con sus correspondientes objetivos, competencias, recursos, evaluaciones, etc., yo intentaba cómo podía y desde dónde podía comprender las causas del estado crítico, conturbado que se vivía cada vez con mayor clareza. Esto nos dice Violeta. Pero, ¿por qué es tan extendido? ¿Por qué impera este modelo? Que ya ustedes están captando que es totalmente cerrado. Bueno, impera primero porque es impuesto, porque es oficial y porque nosotros, los mismos maestros, hemos sido formados dentro de este marco. Si adicionalmente trabajamos dentro de un sistema estatal, no es el caso de quien tiene sus clases particulares, su academia particular, quien trabaja en una entidad, en un centro cultural, pero si trabajamos generalmente dentro del sistema educativo oficial, las instrucciones que emanan de quienes tienen posiciones directivas lo siguen reforzando. Hasta llegamos a sentirnos orgullosos por manejar todo lo inherente a ese mundo, los conceptos, las nomenclaturas, los espacios. Miren, esto es como que fuera un centro comercial. Soy feliz porque conozco el centro comercial, sé en qué tienda venden tal ropa, cuál da las mejores ofertas, en qué nivel están los restaurantes, dónde quedan los bancos, por qué ascensor llego al parqueo. Y es un espacio acondicionado para que yo sienta libertad de moverme dentro del mismo. Esto es como el diseño lineal. Este es el gran mundo lineal de nuestros sistemas educativos. Ya decía McLuhan, el mundo es el mensaje. Y en nuestro caso, podríamos traducir textualmente, y ahora cito a Violeta, el modelo es el mensaje. Pues de esa forma, él refleja la concepción ideológica que lo sustenta. Si el modelo es cerrado, no será mucho lo que se pueda hacer para abrirlo en su contenido. Estoy citando las palabras de Violeta. En esto se han convertido los sistemas educativos en mundos curriculares, como gigantescos espacios prefabricados, más que pedagógicos, que pueden ser surgidos desde lo comercial y lo empresarial. Dentro de este mundo caben perfectamente los métodos, que en un concepto de la Real Academia, una de sus acepciones dice que el método es el modo de decir o hacer con orden, por lo cual aquellos procedimientos y técnicas actualmente tan promocionados y difundidos, llámense STEM, STEAM, Mindfulness, todos los tipos de coaching, pasan a constituirse en esas modas pedagógicas. Los métodos entonces se acomodan perfectamente a este patrón, dado que son organizados. Usted dice, bueno, yo uso un método. No le digo que no lo use de ninguna manera, solo estoy contextualizando aquí. Los métodos se acomodan perfectamente en este patrón, porque son organizados, presentan secuencias lineales, fases, etapas, pueden implicar uso de materiales complementarios, que para algunos también representa una ganancia y generalmente empalman muy bien con la evaluación. Y ahí entra de primera mano este elemento que se constituye en unos pilares fundamentales del sostenimiento del sistema. La evaluación, que mantiene una correspondencia directa con la planificación docente, la cual generalmente es unilateral y por lo tanto impositiva, y se constituye en una especie de arma contundente para la contención de todo intento de salida del sistema. En contraposición, transcribo las palabras de Adriana Rodríguez Didier. Pienso en la dificultad de un profesor repetidor que no puede entrar en contacto con su propia expresión creadora y que siempre tiene que tener una copia o un material para copiar, para conseguir sensibilizar
para conseguir expresar la sensibilidad de sus alumnos. Por eso, en ese proceso de formación de los profesores, dice Adriana, procuro con mucha delicadeza estimular este cambio de posición. Y espero que esa lucha tenga sentido y contribuya para tener educadores musicales más independientes, más reflexivos y autónomos. Perdónenme si mi traducción no es la correcta, pues estoy tratando de parafrasear del portugués. Bueno, entonces reitero, el modelo es el mensaje, lo que transmitimos. Esto que va más allá de la canción, del juego, del ritmo, de la escala que toqué. Estamos transmitiendo el modelo en sí, el modelo per se. Quiere decir que la autonomía, la independencia, la criticidad no se transmiten por cantar una canción sobre la autonomía, se transmiten propiciando la libertad, la confianza, para que los otros se vayan moviendo por sí mismos, tomando sus propias decisiones, en un modelo en donde todo viene dado, todo está uniformizado, todo está medido, condicionado, proscrito y con una cartilla. En ese modelo tan cerrado es poco lo que podemos hacer para abrirlo. Pero pasemos al otro mundo. Vean esta imagen tan diferente a la del centro comercial. Aquí estamos en un ámbito sencillamente distinto. No tenemos un libreto para conectarnos con otra libertad. En este otro modelo, que es global, encuentro otras posibilidades desde la perspectiva de la educación musical y desde las artes en general, en donde los modelos son globales por la naturaleza intrínseca de ellas. Pero estos modelos normalmente no tienen presencia oficial o de ningún tipo de tradición sistemática. Han sido desarrollados a veces en tradiciones comunitarias, en la vida popular. Se suelen ver como interesantes, recreativos, innovadores, experimentales, complementarios, exóticos, pero no académicos. Estos modelos abiertos pueden tener 1001 formas o modalidades. Generan climas de convivencia, de discusión compartida, de una búsqueda de conocimiento, de realización colectiva, de alegría, de sensibilidad. En general, van construyéndose a sí mismos por los intereses y necesidades de todos, con los aportes de cada uno, con los saberes dignificados, pero que pueden provenir de lo cotidiano, del día a día. Promueven la creación, la autonomía, la libre expresión. Son un reto para un docente que vino formado de otra manera. Y entonces retomo a Violeta, quien nos recuerda: abierto, dice ella, lo que no está cerrado, lo que no está normado o estructurado de manera rígida. Y sigo con Violeta: no se puede hablar de proponer cambios cuando no existe la apertura para cuestionar el propio modelo, no solo por su contenido, porque siempre es más fácil de cambiar, sino por su forma intrínseca, o sea, desde la estructura de base. Algo semejante a la diferencia que existe entre realizar la restauración de un edificio antiguo, manteniendo para ello la estructura, o hacer una construcción moderna desde el inicio, desde su concepción formal. De hecho, Elliot Eisner, el gran pedagogo de las artes visuales, ya había dicho que el modelo curricular demostró su ineficiencia en el siglo XX y por qué lo seguimos utilizando en el siglo XXI. ¿Y por qué lo seguimos utilizando aún detrás de una pantalla, detrás de una tela, dirían nuestros amigos brasileños? Lo seguimos utilizando porque, en este caso, la modalidad virtual, la manera en la que procedemos a esta transmisión, aunque sea virtual, podría ser una modalidad de transmisión, de todas maneras, dentro de un modelo cerrado totalmente, aún detrás de la pantalla. Recapitulamos: tenemos un modelo predominante que hereda una tradición positivista y en la contemporaneidad recibe fuerte influjo de corrientes no pedagógicas sino comerciales y empresariales, así como políticas. Por lo mismo, heredamos posiciones que reducen la educación musical a visiones que pueden ser integracionistas, no integradoras e integrales, integracionistas, surgidas de la búsqueda del ahorro de recursos y no de una argumentación pedagógica, como ha sido en muchos diseños curriculares latinoamericanos, en las que con el afán de contratar a un solo maestro inventan cursos
como expresión artística, educación artística, pero que son globales y un profesor tiene que dar teatro, danza, música y plástica. Así vemos que acuerdos antiguos como el de Bretton Woods en 1944, que decía la reducción del gasto público, el de San Francisco, California en 1986, que decía cortar lo que es superfluo, como la educación y las artes, logran su impacto en la época postmoderna que impone la globalización en educación, y empezamos a ubicarnos en una época distinta en que la modalidad virtual es de urgencia y es necesaria, pero no llega a todas. Pensamos que el modelo era imposible de demoler. Una vez platicando con Violeta dijo, ¿cómo? Esto es una mole. Sin embargo, en el 2020 ocurrió algo increíble. Hace un año, en este mismo foro, Violeta dijo, creíamos que no iba a suceder, que no había algo que pudiera mover el modelo neoliberal. Y sí, la pandemia de alguna manera le asesta un golpe, ¿verdad? Lo conmocionó, lo está un poquito moviendo, resquebrajando en algunos ángulos. Pero ¿cuál será nuestra posición allí? ¿Nos reacomodaremos o andaremos pensando a movilizarnos desde otras perspectivas? Este nuevo mundo que está surgiendo, este nuevo mundo de conocimiento, ¿cómo lo vamos a encarar? Va a implicar un cambio de sensibilidad interior y un cambio de esa mentalidad en la que crecimos. Lo virtual puede abrir, pero también desde lo virtual podemos hacer cosas cerradas. Entrar a las casas de los niños desde una computadora es una forma de abrir espacios. Se abrieron las temporalidades que ahora pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Pero si tenemos el tiempo abierto, ¿mantendremos la rigidez del método cerrado? ¿Podemos en medio de una puerta que se abre hacer algo para abrirle más o la cerraremos? Ahora viene. Pero ¿hay otra posibilidad de modelo? ¿Cómo sería? ¿Cómo se enfocaría? La propia naturaleza nos presenta opciones y el pensamiento humano las toma, las incorpora y las reelabora. Recordemos el modelo rizomático, por ejemplo, que nos presentan Gilles Deleuze y Félix Guattari, que nos habla de un rizoma como un modelo descriptivo, epistemológico, en el que la organización de los elementos no es jerárquica, sino horizontal, ¿verdad? Cualquier elemento que se mueva incide en el otro. Es un modelo arbóreo. No es el modelo tradicional de la organización del conocimiento, que era taxonómica y clasificadora. En el modelo rizomático, cualquier enunciado puede incidir en el otro, en la estructura, sin importar necesariamente la posición recíproca, porque el rizoma carece de centro o de jerarquía. Entonces, veamos algunas pautas si vamos abriendo estos caminos que podrían implicar propósitos internos. El primero es que esta apertura implica vivencia, experiencia de lo musical, percibir estas interacciones de musicalización en diversos procesos humanos que tendrían que generar un cambio en la mentalidad en cuanto a la concepción de la educación musical y a la vez propiciar una actitud de sentido común en cuanto a lo que tenemos por delante y a lo que nos aproximamos, para entender nuestra posición en el momento histórico en el que vivimos y vislumbrar algunas acciones futuras que nos permitan aplicar en realizaciones personales de educación musical conexiones de asociación diversa a partir del interés de nuestros estudiantes, de su aporte, para incidir en espacios cercanos, en el espacio de nuestra sala de aula, en el espacio de nuestra escuela, de nuestro conservatorio, de nuestra institución. Y ya Freire decía que la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Cuál será el aporte de cada uno de nosotros conociendo estos panoramas en los que podemos ver cómo coexisten estos elementos y que tienen esos portales en los que se entrecruzan? Quisiera que estas palabras, manifestadas, sumaran alegría, paciencia, reflexión, amor y un poco de divergencia en medio de esta situación pandémica, que nos ayudaran a soltar un poco las amarras que
que pueden estarnos sujetando o que ya pueden estar medio rotas o que ya pueden haberse soltado, para que esta embarcación termine de soltarse y se vaya fluyendo, pero no tan a la deriva, pero sí con el fluir de la corriente, en el contexto del cauce natural de un río, sin diques innecesarios, sin bardas que lo limiten, que lo retengan, salvo las naturales formaciones geográficas que producen cascadas, pozas, remansos y que quizá por momentos también generan movimientos rápidos y bruscos que pueden incluso sobresaltarnos. Agradecida por la oportunidad de este espacio, amigos, los invito a que abordemos una nave y que vayamos a explorar nuevos universos.